Capítulo 5. La colmena en el pórtico. En un tranquilo día de verano, en la taberna del Pelícano, Diógenes, el tabernero, despertó lentamente. Entreabrió los ojos, y al mirar hacia el techo, algo llamó su atención. Las vigas del pórtico, de antaño robustas y sencillas, ahora parecían haber adquirido una extraña tonalidad verde, casi como si el tiempo y la naturaleza hubieran dejado su huella en ellas. Al principio, Diógenes pensó en lo más simple: cambiar las vigas por completo, quizás remodelar el pórtico entero. Pero algo en su mente lo detuvo. En lugar de apresurarse a tomar decisiones, decidió investigar más a fondo. Subió a una escalera corta, de solo 5 escalones, que tenía cerca, y, con una mirada analítica, observó cada detalle. «Pásame la regla», pidió a la señora de la taberna, sin apartar la vista del pórtico, como si esperara encontrar algo más allá de lo obvio. Tomó la regla y luego, con minuciosidad, una escuadra para medir las proporciones del viejo pórtico. Poco después, pidió más herramientas, algo para escudriñar más a fondo. Golpeó con cuidado una de las vigas con un martillo, y en ese instante, el sonido de la madera al ceder reveló un secreto escondido: una colmena de abejas, con una estructura perfecta y meticulosa. El zumbido de las abejas fue tan fuerte que aturdió a todos los presentes en la taberna, quienes miraban asombrados. Al principio, hubo confusión. Algunos querían destruir la colmena, eliminar a las abejas que perturbaban la tranquilidad del lugar. «Las abejas son un peligro, hay que quitarlas», exclamó uno de los clientes, «y si salimos corriendo», pero otros, más reflexivos, defendían el derecho de esas pequeñas criaturas a vivir. «Son parte de la naturaleza, tienen su función, no debemos destruir lo que no entendemos», argumentó otro con calma. El zumbido de las abejas creció en intensidad, llenando la taberna con un sonido inquietante. Los presentes comenzaron a sentirse incómodos, mirando nerviosos las vigas donde las abejas danzaban en su estructura, su pequeño reino. Algunos de los clientes, que, al principio con curiosidad, comenzaron a levantarse rápidamente, buscando escapar de la incomodidad de la situación. Diógenes, observando sus movimientos apresurados, comentó en voz baja: «Si huyen, las abejas pueden picarles por la espalda, como a traición». La advertencia cayó sobre la taberna como una sombra. Se decía que las abejas, al sentirse amenazadas, atacaban de manera inesperada, como si, al percibir la huida, intentaran defender su hogar con una rapidez que no dejaba espacio para el arrepentimiento. Algunos de los clientes se miraron entre sí, y, aunque temían el peligro, muchos permanecieron quietos, cautelosos, reflexionando sobre la advertencia. Diógenes, con su mirada fija en la colmena, añadió: «¿Por qué las abejas son tan fieles a su hogar, a su reina, y nosotros somos tan rápidos en abandonar el nuestro cuando las circunstancias cambian?» El silencio se hizo aún más profundo mientras los clientes consideraban la pregunta. Algunos, sin decir palabra, regresaron a sus mesas, reconociendo que, aunque la presencia de las abejas podía ser inquietante, quizás el verdadero peligro era huir sin comprender lo que realmente estaba en juego. Las abejas, fieles a su naturaleza, no buscaban venganza, sino solo defender lo que les pertenecía. Y en su defensa, estaban dispuestas a picar, tal como un traidor lo haría en las sombras, cuando la espalda se vuelve vulnerable. Diógenes volvió a su labor, la madera crujió una vez más bajo sus manos. Fue entonces cuando Solón, que ya llevaba rato en silencio, pero analítico, con una mirada profunda, se hizo una pregunta que resonó en todo el lugar: ¿qué es lo que hace diferente al hombre de esas pequeñas especies? ¿Por qué creemos tener el derecho de decidir sobre la vida de otros seres sin comprender su lugar en el mundo? La pregunta flotó en el aire, mientras los murmullos llenaban la taberna. Nadie parecía tener una respuesta inmediata, pero todos comprendían que la reflexión había comenzado. Solón, sin prisa, miró una vez más las abejas y las vigas con musgo, sabiendo que tal vez había algo mucho más grande que simples herramientas y medidas. Algo que el hombre aún no había aprendido a entender por completo. En una mesa alejada de la taberna, donde la luz del atardecer entraba suavemente por las ventanas, Paul Freire levantó la mano y llamó a la mesera. «Más sal, por favor, al guisado, que la sal es el sabor», dijo, pero su pedido no era solo por el gusto, sino una excusa para llamar la atención de los demás en la mesa. Frente a él se encontraban figuras como Kant, John Dewey y el propio Solón, siempre presto a cuestionar y moderar cualquier conversación. La atmósfera en la taberna se cargó de expectativa, mientras los comensales notaban que algo más profundo comenzaba a gestarse. Solón, con su mirada inquisitiva,
fue el primero en tomar la palabra, como quien lanza un desafío. Entonces, ¿qué es lo que realmente define la naturaleza del ser humano? Es nuestra capacidad de razonar lo que nos distingue de los animales. En el acto Kant, siempre meticuloso, no tardó en responder, es nuestra capacidad para razonar de manera autónoma lo que nos diferencia. No somos simplemente animales que actúan por instinto. Tenemos la capacidad de aplicar principios morales universales, de hacer juicios éticos basados en la razón. Dewey, asintiendo con suavidad, agregó, estoy de acuerdo, pero el razonamiento no es lo único que nos define. El pensamiento humano está profundamente influenciado por la experiencia. Vivimos en un entorno, interactuamos con él, y esas interacciones son las que forman nuestra manera de pensar. La razón es crucial, sí, pero se alimenta de nuestra experiencia y aprendizaje. Freire, no queriendo dejar pasar la oportunidad, intervino, exactamente, John, pero creo que hay algo que ambos están pasando por alto, nuestras estructuras sociales. No nacemos con un conocimiento absoluto de la moral o la razón, sino que las adquirimos a través de la educación y el contexto social en el que vivimos. El conocimiento es, en gran medida, un producto de nuestra interacción con los demás. Solón, siempre curioso, continuó su indagación. Entonces, ¿en qué se diferencia el pensamiento humano del instinto animal? ¿Podemos realmente decir que el pensamiento humano es más que una forma de instinto condicionado? Kant reflexionó antes de responder. El instinto es una respuesta predeterminada, una acción automática que no depende de la reflexión. Pero el pensamiento humano se basa en la deliberación. No reaccionamos simplemente ante un estímulo, sino que tenemos la capacidad de elegir cómo actuar, de cuestionar sobre nuestras acciones y sus consecuencias. Dewey, mirando a Kant, matizó, pero el instinto animal, en su naturaleza, también es profundamente racional, solo que en un sentido distinto. Los animales siguen patrones que les permiten sobrevivir, y a veces, esos instintos se comportan de una forma tan eficaz que nos hace cuestionar si el pensamiento humano es siempre tan superior. Freire, levantando una mano como para señalar un punto, interrumpió, es cierto, pero volvamos a lo que planteaba Solón, ¿qué significa que el ser humano tenga potencialidad? ¿Qué podemos hacer si desarrollamos todo nuestro potencial? Solón, alzando una ceja, apoyó sus codos sobre la mesa. Sí, la potencialidad. Hay algo interesante en eso. Cuando hablamos del potencial humano, ¿nos referimos solo a lo que podemos hacer en términos prácticos, o a una capacidad más profunda, moral y ética? Dewey, con una sonrisa ligera, explicó, para mí, el potencial humano es sobre todo práctico. Es la capacidad de aprender, de experimentar, de adaptarse. Si desarrollamos todo nuestro potencial, no solo mejoramos nuestras habilidades, sino que también transformamos nuestra sociedad. Kant, serio y firme, respondió con precisión, y eso es cierto, pero no debemos olvidar que el potencial humano también tiene una dimensión moral. El ser humano tiene el potencial de elegir el bien o el mal, de actuar conforme a principios universales. No es solo lo que podemos hacer, sino lo que debemos hacer. Freire, irónico, añadió, ¿lo que debemos hacer? Vaya, Kant, me parece que estás poniendo mucho peso en la moral. Tal vez el deber está más ligado a la sociedad y a sus estructuras que a una verdadera capacidad moral universal. Lo que la sociedad nos enseña a deber no siempre coincide con lo que realmente necesitamos. Solón intervino rápidamente, animando la discusión, volviendo a la pregunta, ¿cuáles son las facultades humanas más importantes? El pensamiento, la emoción, la voluntad. ¿O hay otras que deberían ser más valoradas? Dewey, claramente interesado en la cuestión, respondió, para mí, la emoción y la voluntad son esenciales. Sin emoción, no hay motivación, sin voluntad, no hay acción. El pensamiento es crucial, pero no es suficiente por sí solo. Kant, reflexivo, dijo, en mi opinión, la razón debe estar por encima de todo. La voluntad puede ser guiada por el pensamiento racional, y las emociones, aunque importantes, deben estar controladas por la razón. La moralidad surge cuando nuestras facultades se alinean con lo racional, lo que nos permite actuar de acuerdo con principios universales. Solón, sin detener su ritmo, siguió, ¿y por qué la educación es tan importante en el desarrollo de nuestras facultades? ¿Cómo nos ayuda a mejorar nuestras capacidades físicas y mentales? Freire, animado por la pregunta, respondió, la educación, como ya mencioné, es el medio por el cual el ser humano aprende a cuestionar, a comprender su entorno.
Nos permite desarrollar tanto las facultades mentales como físicas, porque nos ofrece la libertad de elegir lo que queremos aprender y cómo lo hacemos. Solón proclamó: entonces la educación es la forma de solucionar nuestras necesidades, a partir del desarrollo de nuestras facultades. En una frase, educarnos es aprender a vivir. Kant, en su tono más filosófico, comentó: pero la educación no es solo un proceso de adquisición de conocimiento, es también un medio para formar el carácter. Es a través de la educación que aprendemos no solo lo que podemos hacer, sino lo que debemos hacer. Solón, mirando a su alrededor, inquirió: ¿cómo contribuye la educación a nuestra capacidad de vivir en comunidad? Por lo mismo, ¿es la educación una herramienta para mejorar la convivencia entre las personas? Dewey respondió rápidamente: la educación es la base de la convivencia. Nos enseña a comprender a los demás, a trabajar en conjunto, a respetar diferencias. Es a través de la educación que aprendemos a vivir juntos de manera más armónica. En ese momento, Diógenes, desde su rincón observando todo con una mirada irónica, soltó: la educación, ese hermoso invento para convertir a los humanos en máquinas bien programadas, como si la convivencia fuera tan sencilla. A veces pienso que más que educar, lo que necesitamos es desaprender lo que nos han enseñado. Las palabras de Diógenes se perdieron en el aire. Solón, tras un largo silencio, observó cómo las abejas seguían su danza incesante en las vigas de la taberna, ajenas a la agitación humana que se desataba a su alrededor. Miró a los presentes y, con una sonrisa de sabiduría serena, dijo: estas abejas, tan perfectamente estructuradas, tan organizadas en su pequeño mundo, parecen mucho más educadas que nosotros. Ellas siguen una jerarquía natural, adecuada a su entorno, siempre con la misión de procurar la vida de la colmena. Mientras tanto, nosotros nos debatimos entre la razón y el instinto, entre lo que deberíamos hacer y lo que la sociedad nos dicta que hagamos. A veces, el instinto gregario, ese impulso de pertenecer a algo mayor, se convierte en el resorte que mantiene nuestra vida social en movimiento, como un resorte conservador que, si bien puede ser opresivo, también nos da cohesión, estructura. ¿Acaso no sería este instinto, en su forma más pura, un modelo de cómo podríamos vivir en comunidad, si dejáramos de lado nuestras luchas internas y, en su lugar, trabajáramos juntos como las abejas? Luego se volvió hacia Diógenes, el tabernero, con una mirada pensativa. No sé si las abejas se irán o se quedarán, pero sin duda, como lección, nos dejan algo más valioso que cualquier discurso sobre la libertad. Quiero proponer que, como recordatorio de esta conversación, y como emblema de esta taberna, una bandera verde ondee sobre su puerta, con una colmena en el centro. Que sea un símbolo de lo que hemos aprendido de las abejas: la armonía, el orden, el trabajo en conjunto. Y, al final, como los antiguos decían, natura non facit saltus, la naturaleza no da saltos. Nosotros, al igual que las abejas, debemos aprender a seguir el flujo constante de la vida, sin apresurarnos, pero sin detenernos. La taberna quedó en silencio por un momento, y aunque no todos comprendieron el alcance de sus palabras, algo en el aire había cambiado. El zumbido de las abejas parecía ahora menos inquietante, más como una llamada a la reflexión. Diógenes, por su parte, simplemente asintió con una sonrisa irónica, sabiendo que, a veces, el lenguaje de la naturaleza era más sabio que el de los hombres.